Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, profe. Hoy ya vamos a hablar sobre el tema de educarse en la era digital del autor Ángel Pérez Gómez. Daremos a conocer nuestros puntos de vista u opiniones en torno a este tema, acompañado de mi compañera Jocelyn Narváez. Muy buenas tardes, compañera. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tal vez le gustó este documento. ¿Qué piensa sobre esto? Buenas tardes, Mateo. Me parece que es un libro bastante interesante donde se resaltan aspectos importantes sobre la tecnología y la evolución de la era digital, además que está involucrada en la educación. Tal vez le gustó algún tema que le guste rescatar o resaltar. Eh, Sobre la nueva era digital que ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, de obtener información, de ampliar nuestros conocimientos y sobre todo entablar relaciones de amistad con personas de otros países. ¿Y a usted, compañero, qué le parece interesante? Así como usted mismo dice sobre la nueva era digital y las nuevas formas de comunicación y conectividad que la estamos sabiendo aprovechar para conectarnos con nuestros familiares que a veces pueden estar muy lejos o para al menos, como se dice, entablar una conversación más personal y asimismo la conectividad nos puede ayudar a saber más del mundo y qué es lo que está pasando en torno a este. Usted, compañera, ¿qué más le podría resaltar? ¿Qué más le gustó? Con respecto a lo que usted dice, creo que también tiene su lado negativo. En el caso de la era digital, es que ahora todos pasamos frente a una pantalla la mayor parte de nuestro tiempo y ya no tenemos interacción y comunicación con las personas que están cerca de nosotros. Como usted bien dice, a veces la conectividad nos aleja de las personas que están más cerca de nosotros, ya que al estar mediante una pantalla nos olvidamos de nuestra realidad, de nuestro mundo, de dónde realmente estamos. Y tal vez algo más, ¿o qué opinas de lo que tal vez dije? Nada más. Y tal vez sobre las TICs, ¿qué puede opinar sobre eso? ¿Nos ayuda a la educación en estos momentos? Yo creo que sí, porque al hacer uso de estas herramientas facilitan oh, la construcción del conocimiento de los niños y se puede implementar el aprendizaje visual. Claro, las TICs hoy en día nos han ayudado bastante, ya que, como sabemos, estamos en una modalidad virtual de clases y las TICs son fundamentales hoy en día para llevar la continuidad de las clases, en este caso, ayudando demasiado al profesor y al estudiante con estrategias que son a veces del software y ya no tanto el hardware en ese sentido para llevar las clases de mejor manera y algunas veces se ha podido ver o resaltar que que los niños aprenden más viendo videos o jugando que realmente escuchar al profesor. ¿Usted qué podría decir? Que tiene razón, igual antes para investigar sobre cualquier tema se debía acceder a las bibliotecas y leer varios libros. Actualmente basta con disponer de un dispositivo electrónico e internet para poder indagar sobre el tema requerido. ¿Y usted cómo cree que ha evolucionado la era digital? O sea, en el sentido de la tecnología, ¿cree que ha sido de manera acelerada? Pues creo que tiene razón porque la tecnología ha avanzado a pasos acelerados y no cabe duda que la era digital llegó para quedarse y con el paso del tiempo esa también irá cambiando y evolucionando. ¿Ya? Eh, Ahora hablaremos sobre las posturas del autor y qué tal nos parece, las opiniones que tenemos en torno. Sí, compañera. Estoy de acuerdo. Con respecto a lo que plantea el autor, nos dice que vivimos en la aldea global y en la era de la información, una era de cambio vertiginoso, incremento de la interdependencia y de la complejidad sin precedentes, que está provocando una alteración radical en nuestra forma de comunicarnos, de actuar, de pensar y de expresar. ¿Qué nos puede decir al respecto? Como dije anteriormente sobre la evolución de la era digital, estamos viviendo una época digital, ya que, como mismo dijo el autor, desde 1975 vivimos en la era de la información, donde el mundo desde esa fecha
ha ido evolucionando de manera acelerada. Hemos visto cómo el trabajo era realizado por personas o animales, y hoy en día ha sido suplantado por máquinas que nos hacen la vida más fácil. En torno a la educación, ha tenido un cambio fundamental, ya que la mayoría de información que está al alcance de todos de manera ágil, fácil y en ocasiones hasta entretenida. También a la hora de contar con herramientas, las cuales hacen que el estudiante no necesite un docente para formar y alimentar sus conocimientos. Por esta razón, la educación se ha vuelto más autónoma. Hemos visto que el docente se ha transformado en un acompañante y guía de la información académica del alumno. Y yo le preguntaría a usted, o sea, igual como dice el autor, la vida cotidiana de niños, jóvenes y adultos se encuentra profundamente alterada por la imparable y poderosa penetración social de las nuevas tecnologías, de la información y de la comunicación, ofreciendo las siguientes novedades, peculiaridades al conocimiento y la experiencia de los seres humanos. ¿Qué opinas sobre lo que nos dice el autor, compañero? Con respecto a eso, en la actualidad las personas nos hemos inclinado hacia el lado de la tecnología y la tecnocomunicación debido a la inesperada aparición de la era digital, y las nuevas tecnologías han venido transformando nuestra forma de vida. Pero como todo lo nuevo trae sus aspectos positivos y negativos. La educación es algo que sin duda también está en constante cambio. Algo bueno que nos trajo la era digital es que ha beneficiado mucho a la educación, puesto que el uso de las nuevas tecnologías ha hecho posible que se continúen las clases cuando todo parecía perdido por la pandemia que hemos estado atravesando. Con respecto a la siguiente cita, los seres humanos se enfrentan como ciudadanos y ciudadanas a un mundo de influjos globalizados cuyos valores, intereses, códigos y aspiraciones desbordan ampliamente los patrones culturales de la familia y las posibilidades de que los adultos cercanos se constituyan en ejemplos útiles. ¿Qué opina al respecto? Bueno, aquí el autor nos habla sobre la globalización. Y hablando de un contexto social en torno a los derechos de las personas, se puede decir que eran pocas personas las privilegiadas en tenerlo. Anteriormente, anteriormente los personas de raza o de otro tipo de color, de raza negra o personas que indígenas no tenían tantos derechos como ahora los tienen. Eh, Hoy en día estos derechos se han adaptado a la sociedad donde se puede vivir de manera más tranquila y ética. También ha contribuido a la creciente fundación o confabulación de empresas que ayudan a la sociedad a tratar o combatir temas delicados como podría ser, yo qué sé, de la pobreza y narcotráfico o problemas más a la vista como los derechos para la naturaleza o hoy en día de los animales. Aparte, la globalización ha cambiado la forma de trabajar, de comunicarse y de llegar a más mercados y sobre todo cambiar la perspectiva de cómo percibimos el mundo y de cómo funciona. Y aquí el autor nos dice que a veces las personas se sienten, como dice, existe más inseguridad, ya que a veces la globalización causa ese tipo de problemas, ya que al tener tantos derechos a veces pueden ser vulnerados o yo que sé, existe, como dice, la injusticia o a veces el aprovechamiento del poder, que hace que la inseguridad sea cada vez más grande. Igual, compañera, el autor nos dice que la sociedad de la información y del conocimiento dirige a la educación demandas distintas de las tradiciones, claramente relacionadas con el desarrollo de todos los ciudadanos, de la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. ¿Qué nos podría decir o qué interpreta de esto lo que nos dice el autor? En relación a la cita por el autor, la era digital ha cambiado muchas cosas y entre estas está la educación, porque se han creado plataformas, recursos o herramientas que permiten llevarla a otro nivel. Los alumnos pueden acceder fácilmente a la información que requieren para culminar con sus tareas, principalmente ahora que estamos atravesando la época de la pandemia y de las clases virtuales. Ya, ¿solo en ese tipo de clases virtuales o como, disculpe, compañera? ¿Qué piensa de las clases virtuales con la era digital? Pues creo que el uso de las tecnologías nos facilita mucho, sobre todo a los docentes, porque pueden aprovechar de estas tecnologías para elaborar de una manera más dinámica y entretenida sus clases, haciendo uso de diversos recursos tecnológicos que sirven de mucha ayuda
a la hora de explicar un tema para que sus niños puedan comprenderlo mejor a través de una pantalla. Bueno, entrando a la información, como decir, para cerrar ya este podcast, la información en estos tiempos puede llegar desde muchas maneras, como sabemos, como libros, revistas, periódicos o mediante las tecnologías de la información y comunicación, o sea, las TICs. Es determinante usar las TICs, ya que todos los días se suben a la red miles y miles de investigaciones para usarlas a nuestro favor. La sociedad puede vivir de manera más tranquila y ética, como bien hablamos de la globalización, ya que se han creado empresas que ayudan a la sociedad y tratan de combatir estos temas delicados, como ya lo dijimos anteriormente. Aparte, la globalización ha cambiado la forma de trabajar, de comunicarse, de llegar a más mercados y sobre todo a cambiar la perspectiva de cómo percibimos el mundo y de cómo funciona el mismo. En el contexto actual, también la humanidad ha tenido diferentes cambios y que de acuerdo con las épocas el hombre se ha reinventado y han tenido las diferentes necesidades de esta debido al acelerado cambio de la tecnología, el rol del docente y del estudiante. Está dando un lugar a una educación más fructífera. Por otro lado, los docentes y las estrategias didácticas les han permitido planificar de una mejor manera sus clases y pues al hacer uso de estos nuevos recursos logran captar la atención de sus alumnos teniendo mejores resultados de los aprendizajes, dejando al lado la educación tradicional con el fin de crear estudiantes críticos, autónomos y que se vayan de la mano de la tecnología. Sí, compañera, para cerrar el podcast, ¿qué nos podría hablar? ¿Una conclusión tal vez? Ya que en cuanto a los estudiantes tienen mayores opciones y espacios para obtener información de una forma más sencilla, son los responsables de su autoaprendizaje. La educación digital también debe tener en cuenta el bienestar de los aprendices, los profesores, al igual que el de los padres de familia. Debe contribuir asimismo a facilitar el acceso de todos los ciudadanos a la información y propiciar una participación cultural, económica y social activa en la sociedad. También podemos decir que vivimos en la era de la información, donde el mundo ha ido evolucionando de manera acelerada hasta el punto de que las cosas cotidianas y fáciles de realizar son suplantadas por tecnología de software y hardware, haciéndonos la vida más fácil. La educación autónoma está al alcance de todos, ya que ha tenido un cambio fundamental. El estudiante no necesita un docente para formarse y alimentar sus conocimientos, donde el docente se ha transformado en un acompañante y guía del mismo. Ya, eso, gracias, compañera. Gracias por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes.